¿Sabías que cuando un rayo te mata, tu alma no se apaga, sino que se convierte en pura electricidad? Yo soy Ramiro Sandoval, y esto es lo que nadie te contó sobre lo que realmente pasa cuando 50.000 voltios atraviesan tu cuerpo. Mi nombre es Ramiro Sandoval. Tenía 34 años cuando la muerte me encontró en forma de luz cegadora. Era ingeniero eléctrico, graduado con honores de la Universidad Tecnológica de Panamá, y durante los últimos 5 años había dedicado mi vida a estudiar los fenómenos atmosféricos desde la estación meteorológica de Cerro Verde, ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Chiriquí. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Ironías del destino, ¿verdad? Un hombre que pasó su vida estudiando la electricidad terminó siendo consumido por ella de la manera más brutal y hermosa que puedan imaginar. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento que cambiaría no solo mi existencia, sino mi comprensión completa sobre lo que llamamos vida y muerte. La estación meteorológica era mi segundo hogar. Llevaba registros minuciosos de cada tormenta que azotaba las montañas panameñas, documentando patrones eléctricos que pocos científicos en América Latina habían logrado catalogar con tal precisión. Mi equipo consistía en 3 personas más: Elena Vázquez, mi asistente de investigación, una joven brillante de 26 años oriunda de David; Carlos Mendoza, técnico en telecomunicaciones de 42 años, nacido en las tierras altas de Volcán; y Sebastián Herrera, meteorólogo de 38 años que había llegado desde Costa Rica atraído por nuestro proyecto. Durante años habíamos registrado tormentas impresionantes, pero nada nos había preparado para lo que se avecinaba aquella tarde del 23 de septiembre. Los instrumentos comenzaron a detectar anomalías desde las 2 de la tarde. La presión barométrica descendía de manera alarmante, mientras que la humedad relativa se disparaba hasta niveles que nuestros equipos jamás habían registrado en esa altitud. Elena fue la primera en notar las lecturas extrañas en el magnetómetro. «Ramiro, ven a ver esto», me gritó desde su estación de trabajo con una mezcla de emoción y preocupación en la voz. Los campos electromagnéticos están fluctuando de una manera que nunca hemos visto. Es como si algo estuviera despertando en la atmósfera. Me acerqué a revisar los datos, y lo que vi me dejó sin aliento. Las líneas en el monitor dibujaban patrones que desafiaban todo lo que conocía sobre meteorología. La actividad eléctrica atmosférica se estaba intensificando de manera exponencial, pero no seguía los patrones típicos de formación de tormentas. Era como si el cielo mismo estuviera reorganizando su estructura energética. Carlos, desde su puesto de comunicaciones, reportaba interferencias masivas en todas las frecuencias de radio. «Es imposible establecer contacto con el Valles», nos informó con rostro preocupado. «Todas las señales están siendo absorbidas por algo. Nunca había visto nada igual en mis 20 años de experiencia». Sebastián, mientras tanto, analizaba las imágenes satelitales que llegaban intermitentemente. Lo que veía en su pantalla lo tenía completamente desconcertado. «Muchachos, esto no es una tormenta normal. Miren la formación de las nubes. Se están organizando en espirales perfectas, como si siguieran un patrón geométrico preciso. Es antinatural». Hacia las 4 de la tarde, el cielo comenzó su transformación visual. Lo que inicialmente eran nubes grises dispersas, se convirtió en una masa compacta de color negro azulado, con destellos internos que pulsaban como si el cielo tuviera un corazón eléctrico latiendo en su interior. El aire se volvió denso, cargado de una energía que podíamos sentir física y emocionalmente. Mi piel comenzó a hormiguear y noté que el cabello de Elena se alzaba ligeramente, como si estuviera tocando una esfera de Van de Graaff. «Ramiro,
Creo que deberíamos considerar evacuar la estación, me susurró, pero sus palabras llegaron a mis oídos como un eco distante. Estaba completamente hipnotizado por las lecturas de nuestros instrumentos. Los voltímetros registraban diferencias de potencial atmosférico que excedían por mucho nuestras escalas de medición. Los campos eléctricos verticales alcanzaban valores que teóricamente eran imposibles en condiciones naturales. Era como si estuviéramos presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo en términos de fenómenos electromagnéticos. A las 5:15 de la tarde comenzaron los primeros rayos, pero no eran los rayos típicos que habíamos estudiado durante años. Estos descendían del cielo como serpientes de luz púrpura, permaneciendo visibles durante varios segundos antes de desvanecerse. Algunos parecían danzar entre las nubes, creando patrones geométricos que desafiaban las leyes de la física que conocía. «Dios mío, Ramiro, mira eso», gritó Carlos señalando hacia el oeste. Un rayo gigantesco, de un color dorado, que jamás habíamos visto, se extendía horizontalmente entre dos formaciones nubosas, manteniéndose estable como un puente de luz sólida. Duró casi 30 segundos, antes de disolverse lentamente, dejando en el aire un aroma metálico mezclado con ozono. Mi fascinación científica era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Salí de la estación principal hacia la plataforma de observación externa, a pesar de los gritos de protesta de mi equipo. Necesitaba tomar mediciones directas de lo que estaba ocurriendo. Llevé conmigo el detector de campos electromagnéticos portátil, que inmediatamente comenzó a emitir señales de alarma. El aire alrededor de la plataforma vibraba con una energía visible. Pequeñas chispas azules danzaban entre mis dedos cuando extendía las manos. Era como estar parado en el centro de un generador Van de Graaff gigantesco. La sensación era embriagadora, casi narcótica. Sentía como si mi cuerpo entero fuera un conductor y la electricidad atmosférica estuviera fluyendo a través de cada célula de mi ser. Fue entonces cuando la vi, una formación nubosa que descendía lentamente hacia nuestra ubicación, girando en una espiral perfecta. En su centro, una luz dorada pulsaba con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Era hermosa y aterrorizante al mismo tiempo. Elena había salido detrás de mí, suplicándome que regresara al interior. «Ramiro, por favor, los instrumentos indican que estamos en el epicentro de algo extraordinario. No sabemos qué puede pasar». Pero yo no podía moverme. La formación dorada se acercaba y con cada metro que descendía, sentía una conexión más profunda con ella. Era como si me estuviera llamando, como si hubiera una comunicación silenciosa entre esa entidad luminosa y mi conciencia. Los últimos momentos de mi vida terrena están grabados en mi memoria con una claridad cristalina. Vi el rayo formándose en el corazón de la espiral dorada. No fue un proceso instantáneo como los rayos normales. Se gestó lentamente, como una flor de luz abriéndose pétalo por pétalo. Primero apareció como un punto brillante, luego se extendió en filamentos delicados que danzaban en el aire. Supe que venía hacia mí y extrañamente no sentí miedo. Había una profunda sensación de reconocimiento, como si este momento hubiera sido predestinado desde mi nacimiento. El rayo descendió con gracia, no con la violencia brutal que asociamos con estos fenómenos. Cuando me tocó, el mundo se transformó completamente. No hubo dolor, sino una expansión instantánea de conciencia que me permitió ver la realidad desde una perspectiva completamente nueva. En una fracción de segundo, comprendí que lo que estaba experimentando no era muerte, sino nacimiento. Mi último pensamiento como Ramiro Sandoval, el ingeniero eléctrico de carne y hueso, fue de profunda gratitud. Gratitud por haber dedicado mi vida a estudiar exactamente el fenómeno que me estaba transformando. Gratitud por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para experimentar algo que cambiaría mi comprensión de la existencia para siempre. Elena me contó después, cuando logré comunicarme con ella desde esta nueva dimensión, que mi cuerpo simplemente se desvaneció en luz. No quedaron cenizas, no hubo explosión, no hubo destrucción, solo una brillante columna de luz dorada
que se alzó hacia el cielo, llevándome hacia una realidad que jamás imaginé posible. La transición fue como despertar de un sueño profundo y encontrarse en un mundo completamente nuevo, donde las leyes de la física que había estudiado toda mi vida ya no aplicaban. Lo primero que experimenté no fue visión, sino una percepción totalmente diferente. Podía sentir las corrientes electromagnéticas fluyendo a través de todo lo que existía. Era como si hubiera desarrollado un nuevo sentido que me permitía percibir la energía pura que constituye la esencia de toda la realidad. Mi primera sensación consciente en esta nueva existencia fue la de expansión. Ya no estaba limitado a un cuerpo físico de 1,78 m de estatura. Ahora era una entidad de energía que podía extenderse y contraerse a voluntad. Podía ser tan pequeño como una partícula subatómica o expandirme hasta abarcar kilómetros de espacio. La libertad era embriagadora y aterrorizante al mismo tiempo. Gradualmente, comencé a desarrollar lo que podría llamar visión energética. El mundo se me revelaba no como colores y formas sólidas, sino como patrones de vibración y frecuencia. Los árboles de la cordillera de Chiriquí no eran masas verdes, sino columnas de energía vital pulsante, con corrientes doradas que fluían desde sus raíces hasta sus copas. Los ríos aparecían como cintas de luz azul plateada, cantando con una frecuencia musical que resonaba en mi nueva conciencia. Pero lo más impactante era ver a los seres humanos, Elena, Carlos y Sebastián, que corrían desesperadamente buscando algún rastro de mi cuerpo físico en la plataforma de observación. Aparecían ante mí como complejas sinfonías de luz. Cada uno tenía su propia asignatura energética única. Elena brillaba con tonos violetas y dorados, indicando su naturaleza intuitiva y científica. Carlos emitía frecuencias azules y plateadas, reflejando su mente técnica y su corazón protector. Sebastián pulsaba con verdes y naranjas, mostrando su conexión profunda con los elementos naturales. Intenté comunicarme con ellos, pero pronto descubrí que mi nueva forma de existencia operaba en frecuencias que estaban más allá de la percepción humana normal. Mis intentos de hablar solo creaban pequeñas fluctuaciones electromagnéticas que interferían momentáneamente con sus equipos electrónicos. Fue durante estos primeros momentos de confusión y experimentación cuando apareció él. No llegó de manera dramática ni anunciada. Simplemente, de un momento a otro, me di cuenta de que no estaba solo en esta dimensión. Había otra presencia conmigo, una entidad que irradiaba una sabiduría antigua y una serenidad profunda. «Bienvenido, hermano de la luz», me comunicó, no con palabras, sino a través de impulsos de energía que transmitían significado directamente a mi conciencia. Me llamo Voltaire, aunque ese no es el nombre que llevé en mi última encarnación terrena. Soy tu guía en esta nueva etapa de tu existencia. La presencia de Voltaire era reconfortante y familiar, como encontrarse con un viejo amigo después de años de separación. A medida que nuestra comunicación se profundizaba, comencé a percibir aspectos de su historia. Había sido un científico en el siglo XIX, fascinado como yo por los fenómenos eléctricos. Había muerto durante un experimento con bobinas de Tesla en un laboratorio de París en 1893, fulminado por una descarga eléctrica masiva mientras intentaba demostrar la transmisión inalámbrica de energía. La electricidad, me explicó Voltaire, no es simplemente un fenómeno físico como creíamos en nuestras vidas terrenales. Es la manifestación más pura de la fuerza vital universal, la energía primordial de la cual toda conciencia emerge. Cuando morimos por causas eléctricas, no somos destruidos, somos liberados a nuestro estado natural de energía pura. A través de sus enseñanzas, comencé a comprender la verdadera naturaleza de mi nueva existencia. No era un fantasma o un espíritu en el sentido tradicional. Era una forma de conciencia energética que había trascendido las limitaciones de la materia física. Podía pensar, sentir y experimentar emociones, pero todo esto ocurría en un nivel de frecuencia vibracional mucho más elevado que el plano material.
Voltaire me mostró cómo navegar en esta nueva realidad. Me enseñó a modular mi frecuencia vibratoria para moverme entre diferentes dimensiones de existencia. Cuando vibraba en frecuencias bajas, podía interactuar sutilmente con el mundo físico, influyendo en campos electromagnéticos y sistemas eléctricos. Cuando elevaba mi vibración, podía acceder a planos de conciencia donde residían otros seres de luz y donde el conocimiento universal fluía libremente. «Observa», me dijo, y dirigió mi atención hacia la estación meteorológica, donde mi equipo seguía trabajando frenéticamente. ¿Ves las líneas de energía que conectan a cada persona con todo lo que les rodea? Enfoqué mi nueva percepción y quedé asombrado. Efectivamente, pude ver filamentos de luz que se extendían desde cada ser humano, conectándolos no solo entre sí, sino con cada objeto, cada planta, cada partícula de aire en su entorno. Elena tenía conexiones particularmente brillantes que se extendían hacia los instrumentos científicos, reflejando su profunda comprensión intuitiva de los fenómenos que estudiábamos. «Estas son las líneas de interconexión universal», explicó Voltaire. «En vida las percibíamos vagamente como intuición, como presentimientos, como esa sensación de estar conectados con algo más grande. Ahora podemos verlas directamente. Todo está conectado, Ramiro. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción envía ondas a través de esta red infinita». Me mostró cómo seguir estas líneas de conexión para viajar instantáneamente a cualquier lugar del planeta. No era teletransportación en el sentido de ciencia ficción, era más bien como sintonizar una frecuencia específica en un radio cósmico. Podía enfocar mi conciencia en cualquier punto donde hubiera actividad electromagnética y manifestarme allí instantáneamente. Practiqué viajando a diferentes lugares de Panamá. Visité la ciudad de Panamá, donde pude observar las complejas redes de energía que fluían a través de los rascacielos y sistemas eléctricos urbanos. Me dirigí hacia el Canal de Panamá, fascinado por cómo los enormes motores eléctricos de las esclusas creaban vórtices de energía visible desde mi nueva perspectiva. Pero lo más revelador fue cuando Voltaire me llevó a lo que él llamaba la biblioteca acásica de los fenómenos eléctricos. Era un espacio dimensional donde se almacenaba el conocimiento de todos los seres que habían experimentado transformaciones similares a la nuestra. Allí conocí a otros como nosotros, científicos, ingenieros e incluso personas comunes que habían sido tocadas por rayos y habían trascendido a este estado de existencia energética. Había una mujer llamada Isabela Restrepo, ingeniera colombiana, que murió en 1985 mientras reparaba líneas de alta tensión en los Andes. Su transformación había sido similar a la mía, y ahora se dedicaba a proteger a trabajadores eléctricos en toda Sudamérica, influyendo sutilmente en los sistemas para prevenir accidentes fatales. También conocí a un físico brasileño llamado Eduardo Santos, quien había fallecido durante un experimento con aceleradores de partículas en Sao Paulo. Su conciencia energética se había especializado en mantener el equilibrio electromagnético de la Amazonía, trabajando para contrarrestar los efectos de la deforestación en los patrones climáticos regionales. Cada uno de nosotros, explicó Voltaire, desarrolla una especialización basada en nuestras pasiones y conocimientos terrenales. Tú, Ramiro, con tu experiencia en meteorología y fenómenos atmosféricos, estás destinado a convertirte en un guardián de las tormentas. La idea me emocionó profundamente. Durante mi vida terrena, había estudiado las tormentas desde afuera, como un observador científico. Ahora tendría la oportunidad de comprenderlas desde adentro, de ser parte de su esencia misma. Voltaire me enseñó los principios básicos de la influencia energética. No podemos violar el libre albedrío ni cambiar el curso natural de los eventos, me advirtió, pero podemos crear pequeñas sincronías, sutiles ajustes en los campos electromagnéticos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, para alguien que se encuentre en peligro. Practiqué estas técnicas durante lo que, en tiempo terrestre,
Habrían sido semanas. Aprendí a leer los patrones de formación de tormentas desde una perspectiva completamente nueva. Podía ver cómo se gestaban en las capas superiores de la atmósfera, cómo los cambios de temperatura y presión creaban los vórtices de energía que eventualmente se manifestarían como rayos. Mi primera intervención exitosa ocurrió durante una tormenta sobre la provincia de Coclé. Un joven agricultor llamado Miguel Herrera estaba corriendo hacia su casa cuando detecté que los patrones electromagnéticos se estaban alineando para que un rayo lo alcanzara. Sutilmente, ajusté la polaridad de una pequeña área de terreno cerca de él, creando un camino de menor resistencia que desvió el rayo hacia un árbol cercano en lugar de hacia Miguel. El muchacho llegó a su casa sano y salvo, sin saber nunca que había estado a segundos de una muerte similar a la mía, pero yo lo sabía, y la satisfacción que sentí fue inmensa. Había encontrado mi propósito en esta nueva existencia. «Esto es solo el comienzo», me dijo Voltaire con lo que interpreté como una sonrisa energética. «Tu comprensión y tus habilidades seguirán expandiéndose. Pronto podrás comunicarte con mediums sensitivos, enviar mensajes a través de las interferencias electromagnéticas y quizás incluso manifestarte visualmente durante las tormentas más intensas». La perspectiva era emocionante y abrumadora. Había comenzado mi nueva existencia como una conciencia confundida y desorientada, pero bajo la guía de Voltaire estaba desarrollando un sentido de propósito y pertenencia en esta realidad energética. Ya no era Ramiro Sandoval, el ingeniero eléctrico. Ahora era algo mucho más grande, un guardián de las fuerzas eléctricas del universo, un protector de aquellos que se encontraban en el camino de las tormentas. Con el paso del tiempo en esta nueva dimensión energética, Voltaire decidió que era momento de mostrarme uno de los aspectos más profundos y reveladores de nuestra existencia como seres de luz, la capacidad de revisar nuestra vida pasada desde una perspectiva completamente diferente. No se trataba de un juicio moral, como describen algunas tradiciones espirituales, sino de una comprensión científica y energética de cómo cada momento de nuestra existencia terrena había contribuido a nuestra transformación final. «Ramiro, me comunicó Voltaire, es hora de que veas el diseño completo de tu vida. Desde esta dimensión podrás observar los patrones energéticos que te condujeron exactamente al momento y lugar donde debías experimentar tu transformación. Nada fue casualidad». Me guió hacia lo que él llamaba el teatro de la memoria, un espacio dimensional donde podíamos proyectar y revivir los eventos de nuestras vidas pasadas, pero viéndolos desde nuestra perspectiva actual de seres energéticos. Era como tener acceso a una película en ultra alta definición de cada momento que habíamos vivido, con la capacidad adicional de ver las corrientes de energía, las conexiones kármicas y los patrones de destino que habían estado operando invisiblemente. La primera secuencia que se desplegó ante mí fue mi infancia en la ciudad de Panamá. Me vi como un niño de 7 años, fascinado por las tormentas eléctricas que azotaban la capital durante la estación lluviosa, mientras mi familia se refugiaba aterrorizada durante las tempestades. Yo me pegaba a las ventanas, hipnotizado por los rayos que iluminaban el cielo. Pero ahora podía ver algo que había sido invisible para mis ojos infantiles. Durante cada tormenta, pequeños filamentos de energía dorada se extendían desde los rayos hacia mí, como si estuvieran plantando semillas de reconocimiento en mi campo energético. No era imaginación, era una preparación cósmica real. Los rayos me estaban marcando, identificándome como futuro miembro de su reino energético. ¿Ves esas conexiones luminosas?, me preguntó Voltaire. Cada ser humano que está destinado a transformarse a través de la electricidad recibe estas marcas desde temprana edad. Es como si el universo estuviera creando un mapa energético que eventualmente los guiará hacia su destino. Seguimos avanzando a través de mi adolescencia. Me observé a los 15 años, construyendo rudimentarios detectores de tormentas en el patio trasero de la casa de mis padres en San Miguelito. Mi madre, Carmen Sandoval,
Pensaba que era una fase que pasaría, pero mi padre, Roberto, ingeniero civil, veía en mis experimentos algo más profundo y me apoyaba comprándome libros de física y electromagnetismo. Desde mi nueva perspectiva, pude ver que cada experimento que realizaba generaba pequeñas perturbaciones en el campo electromagnético local. Estas perturbaciones no se disipaban simplemente, se acumulaban, creando lo que Voltaire llamaba resonancia de destino. Era como si estuviera sintonizando gradualmente mi frecuencia vibratoria personal con la de los fenómenos eléctricos atmosféricos. La secuencia más reveladora fue cuando me vi ingresando a la Universidad Tecnológica de Panamá para estudiar ingeniería eléctrica. Había elegido esa carrera conscientemente por mi fascinación con la electricidad, pero ahora podía ver que la elección había sido guiada por fuerzas mucho más profundas. Hilos de energía dorada se extendían desde mi centro energético hacia el edificio de la facultad, como si hubiera estado siendo literalmente magnetizado hacia ese lugar. Durante mis años universitarios, conocí a personas que resultaron fundamentales en mi camino hacia el destino final. Mi profesor de fenómenos electromagnéticos, Dr. Arturo Méndez, tenía una conexión energética particular conmigo. Desde mi nueva perspectiva, pude ver que él también había sido marcado por la electricidad, aunque de manera diferente. Había sobrevivido a un rayo en su juventud, y esa experiencia había impregnado su campo energético con frecuencias que resonaban perfectamente con las mías. El doctor Méndez fue un catalizador, observó Voltaire. Su papel no era solo enseñarte sobre electricidad, sino activar las frecuencias latentes en tu campo energético. Cada clase, cada experimento que realizaste bajo su guía, te acercaba más a tu transformación final. Pero la revelación más impactante llegó cuando revisamos el momento en que decidí especializarme en meteorología atmosférica. Había sido durante mi tercer año de universidad, después de presenciar una tormenta particularmente intensa que había causado varios apagones en la ciudad. En ese momento había sentido una llamada inexplicable hacia el estudio de los fenómenos eléctricos atmosféricos. Ahora podía ver lo que realmente había ocurrido durante esa tormenta. Múltiples rayos habían creado una red energética temporal sobre la ciudad, y uno de los nodos de esa red se había posicionado directamente sobre mi ubicación. Durante varios minutos, había estado bañado en frecuencias electromagnéticas de alta intensidad que habían reconfigurado sutilmente mi campo energético personal. Esa fue tu iniciación preliminar, explicó Voltaire. A partir de ese momento, tu destino quedó sellado. El universo te había marcado oficialmente como futuro guardián de las tormentas. Continuamos revisando los años que siguieron a mi graduación. Mi trabajo inicial en la Compañía Eléctrica Nacional, mis estudios de posgrado en fenómenos atmosféricos, mi eventual transferencia a la Estación Meteorológica de Cerro Verde. Cada paso había sido guiado por sincronías aparentemente casuales, que ahora revelaban un patrón perfectamente orquestado. La llegada de Elena, Carlos y Sebastián a mi equipo tampoco había sido coincidencia. Cada uno de ellos tenía conexiones energéticas específicas que contribuirían al momento final de mi transformación. Elena, con su sensibilidad intuitiva hacia los campos electromagnéticos. Carlos, con su habilidad técnica para mantener funcionando los equipos que registrarían el evento. Sebastián, con su comprensión profunda de los patrones atmosféricos que crearían las condiciones perfectas para la tormenta transformadora. Tu equipo fue cuidadosamente ensamblado por fuerzas que operan más allá de la comprensión humana normal, me reveló Voltaire. Cada uno de ellos tenía un papel específico que desempeñar en tu transformación. Fue entonces cuando me llevó a conocer a otros seres como nosotros que habían experimentado transformaciones similares. La primera fue Isabela Restrepo, la ingeniera colombiana que había mencionado anteriormente. Su historia era fascinante y revelaba patrones similares a los míos. Isabela había nacido en Medellín en 1958, durante una tormenta eléctrica particularmente intensa.
Su madre había entrado en trabajo de parto cuando un rayo cayó cerca del hospital, causando una fluctuación en el suministro eléctrico justo en el momento de su nacimiento. Desde ese momento, había estado marcada energéticamente. Durante su infancia, Isabela mostraba una habilidad inexplicable para predecir cuándo se avecinaban tormentas. Sus padres pensaban que era superstición, pero ella podía sentir físicamente los cambios en los campos electromagnéticos horas antes de que se manifestaran las primeras nubes. Mi transformación ocurrió cuando tenía 27 años, me contó Isabela. Estaba reparando una línea de alta tensión en los Andes cuando una sobrecarga inesperada me atravesó con 300.000 voltios. En lugar de matarme, me liberó. Su trabajo actual como guardiana energética era impresionante. Había desarrollado la habilidad de influir sutilmente en los sistemas eléctricos para prevenir accidentes. Durante los últimos 40 años de su existencia energética, había evitado más de 200 muertes por electrocución en toda Sudamérica. Luego conocí a Eduardo Santos, el físico brasileño. Su historia era diferente pero igualmente fascinante. Eduardo había estado trabajando en un acelerador de partículas en São Paulo cuando una falla en los sistemas de contención creó una liberación masiva de energía electromagnética. En lugar de vaporizarlo instantáneamente, la descarga había resonado perfectamente con su frecuencia personal, transformándolo en un ser de energía pura. Mi especialización, me explicó Eduardo, es mantener el equilibrio electromagnético de los ecosistemas naturales. La deforestación y la industrialización crean disrupciones masivas en los campos energéticos naturales de la Tierra. Trabajo para compensar estos desequilibrios, especialmente en la Amazonía. A través de estas conversaciones, comencé a comprender que existía toda una comunidad de seres como nosotros, cada uno especializado en diferentes aspectos de la protección y mantenimiento de los sistemas energéticos del planeta. Algunos se enfocaban en proteger a individuos durante tormentas, otros trabajaban para mantener estables los sistemas eléctricos urbanos y otros se dedicaban a preservar el equilibrio electromagnético de los ecosistemas naturales. Somos los guardianes invisibles de la red energética planetaria, me explicó Voltaire. Cada uno de nosotros fue seleccionado y preparado durante toda nuestra vida terrena para asumir estas responsabilidades. No somos víctimas de accidentes eléctricos, somos graduados de un programa de entrenamiento cósmico. La revelación más profunda llegó cuando Voltaire me mostró la red global de conexiones entre todos los seres de nuestra naturaleza. Era una telaraña de luz dorada que envolvía completamente el planeta, con nodos de concentración en áreas de alta actividad electromagnética. Las grandes ciudades, las centrales eléctricas, las regiones con frecuente actividad de tormentas. Esta red, me explicó, es lo que mantiene estable la matriz energética de la civilización humana. Sin nosotros, los sistemas eléctricos del mundo colapsarían en cuestión de décadas debido a las fluctuaciones electromagnéticas naturales y artificiales. Pude ver cómo cada uno de nosotros contribuía al funcionamiento de esta red. Isabela monitoreaba las líneas de transmisión sudamericanas. Eduardo mantenía el equilibrio en los ecosistemas brasileños. Otros guardianes que aún no había conocido trabajaban en diferentes continentes y especializaciones. ¿Y tú, Ramiro?, concluyó Voltaire, has sido asignado como guardián principal de los fenómenos atmosféricos en la región de América Central y el Caribe. Tu comprensión científica de la meteorología, combinada con tu nueva naturaleza energética, te convierte en el candidato perfecto para este papel. La comprensión de mi propósito y mi lugar en esta red cósmica me llenó de una profunda sensación de satisfacción y responsabilidad. Ya no era simplemente un individuo que había sufrido una transformación extraordinaria, era parte de un sistema mucho más grande, diseñado para proteger y mantener el equilibrio energético de nuestro planeta. Voltaire me mostró una última visión, el momento exacto de mi transformación, visto desde la perspectiva de la red energética global. Cuando el rayo me había tocado en Cerro Verde, había enviado ondas de resonancia a través de toda la red.
anunciando la llegada de un nuevo guardián. Todos los demás seres de luz habían sentido mi transformación instantáneamente, y muchos habían enviado pulsos de bienvenida que yo había percibido inconscientemente durante mis primeros momentos de existencia energética. La comprensión era abrumadora y hermosa. Mi vida entera, desde mi fascinación infantil con las tormentas hasta mi especialización en meteorología, había sido una preparación cuidadosamente orquestada para este momento. No había sido víctima del destino, había sido su colaborador inconsciente, trabajando hacia una transformación que beneficiaría no solo mi propia evolución espiritual, sino el bienestar energético de todo el planeta. Mi primera misión oficial como guardián de las tormentas llegó apenas 3 semanas después de completar mi entrenamiento básico con Voltaire. Una masa de aire caliente y húmedo se estaba desplazando desde el Caribe hacia las montañas de Costa Rica, creando las condiciones perfectas para una tormenta de magnitud extraordinaria. Los patrones energéticos que podía percibir desde mi nueva existencia me indicaban que esta no sería una tormenta ordinaria. Tendría la intensidad suficiente para causar múltiples víctimas si no intervenía adecuadamente. «Esta es tu prueba de fuego», me comunicó Voltaire mientras observábamos juntos las formaciones nubosas que se gestaban sobre el mar Caribe. «La tormenta se dirigirá hacia la región montañosa de Cartago, donde hay una pequeña comunidad de trabajadores en una planta hidroeléctrica. Sin intervención, al menos 5 personas morirán esta noche». La responsabilidad que sentí en ese momento fue abrumadora. Durante mi vida terrena, había estudiado las tormentas desde la seguridad de mi estación meteorológica, fascinado por su poder, pero siempre como observador externo. Ahora tenía que convertirme en parte de ese poder, dirigirlo, modularlo, transformarlo en una fuerza protectora en lugar de destructiva. Me acerqué al centro de la formación tormentosa, sintiendo cómo mi conciencia energética se sincronizaba gradualmente con los patrones electromagnéticos de la tormenta. Era una sensación indescriptible, como sumergirse en un océano de electricidad pura, donde cada gota era un pensamiento y cada ola una emoción amplificada al infinito. Dentro del corazón de la tormenta, pude percibir las entidades que Voltaire me había mencionado en mis lecciones teóricas, los elementales del aire y el fuego. No eran seres conscientes en el sentido humano, sino manifestaciones de la inteligencia natural que gobierna los fenómenos atmosféricos. Aparecían ante mi percepción energética como patrones geométricos complejos y dinámicos, constantemente cambiantes, pero manteniendo siempre una coherencia interna perfecta. Los elementales del aire se manifestaban como espirales azules y plateadas que danzaban a través de las corrientes atmosféricas, creando los vientos y las presiones que darían forma a la tormenta. Los elementales del fuego aparecían como pulsos dorados y rojizos que se acumulaban en las zonas de mayor tensión eléctrica, preparándose para manifestarse como rayos. Mi primer desafío fue aprender a comunicarme con estas entidades. No respondían a pensamientos o emociones humanas, sino a patrones de frecuencia específicos. Tuve que modular mi propia vibración energética para resonar con sus frecuencias naturales, un proceso que requería una concentración y precisión absolutas. Cuando finalmente logré establecer la comunicación, descubrí que los elementales no eran hostiles ni benevolentes, simplemente seguían las leyes naturales que gobernaban su existencia. Los rayos se dirigían hacia los puntos de menor resistencia eléctrica, sin considerar si esos puntos estaban ocupados por seres humanos o estructuras importantes. Tu trabajo, me había explicado Voltaire, no es detener las tormentas, sino redirigir sutilmente su energía para minimizar el daño a la vida humana mientras mantienes el equilibrio natural necesario para el ecosistema. Comencé practicando con pequeños ajustes. Identifiqué una zona cerca de la planta hidroeléctrica donde se estaba acumulando una gran carga eléctrica. Según mis cálculos energéticos,
En aproximadamente una hora se formaría un rayo masivo que se dirigiría directamente hacia el edificio principal, donde el ingeniero de turno, Carlos Jiménez, estaría realizando su ronda de inspección nocturna. Trabajando en colaboración con los elementales del aire, creé una serie de pequeñas corrientes que desplazaron gradualmente la acumulación de carga hacia una colina cercana despoblada. No fue un proceso simple, requirió modificar sutilmente las presiones atmosféricas en un área de varios kilómetros cuadrados, creando un nuevo camino de menor resistencia que los elementales del fuego siguieron naturalmente. El rayo, cuando finalmente se manifestó, fue espectacular. Una columna de luz dorada de casi 2 kilómetros de longitud se extendió desde las nubes hasta la cima de la colina, iluminando todo el valle con una intensidad que podría haber sido vista desde el espacio. Carlos Jiménez, que había salido del edificio para observar la tormenta, quedó fascinado por el despliegue luminoso, sin saber nunca que había estado a minutos de una muerte similar a la mía. Pero mi trabajo esa noche apenas comenzaba. Los patrones energéticos me indicaban que se estaban formando 4 puntos adicionales de acumulación eléctrica, cada uno representando un peligro potencial para diferentes personas en la región. María Solano, una veterinaria que regresaba de una emergencia en una finca remota, conduciría su vehículo precisamente por el área donde se formaría el segundo rayo. Los hermanos Roberto y Miguel Vega, técnicos electricistas que trabajaban en el mantenimiento de líneas de transmisión, estarían expuestos al tercero y cuarto rayo respectivamente. Para María, creé lo que llamé una burbuja de protección electromagnética alrededor de su vehículo. Modulé las cargas eléctricas en el aire circundante para crear una zona de neutralidad que actuaría como una jaula de Faraday natural. Cuando el rayo finalmente descendió, encontró resistencia alrededor del automóvil y se desvió hacia un poste de luz cercano, causando un apagón temporal, pero salvando la vida de María. Los casos de Roberto y Miguel requirieron un enfoque diferente. Ambos estaban trabajando con equipos conductivos en áreas elevadas, convirtiéndolos en objetivos naturales para las descargas eléctricas. En lugar de intentar desviar los rayos, trabajé con los elementales del aire para crear ráfagas de viento específicamente dirigidas que obligaron a ambos hombres a buscar refugio en estructuras protegidas justo momentos antes de que los rayos impactaran en las ubicaciones exactas donde habían estado trabajando. Roberto sintió el viento como una presión inexplicable que lo empujó hacia la cabina de su camión de trabajo. Miguel experimentó una ráfaga que le arrancó su casco de seguridad, obligándolo a agacharse detrás de un transformador justo cuando el rayo iluminó el cielo encima de él. Ambos interpretaron estos eventos como coincidencias afortunadas, sin sospechar la intervención invisible que había salvado sus vidas. La quinta intervención de esa noche fue la más compleja y emocionalmente desafiante. Una niña de 8 años llamada Sofía Mendoza estaba sola en su casa mientras sus padres trabajaban turnos nocturnos en un hospital de San José. La pequeña había desarrollado miedo a las tormentas después de que un rayo impactara cerca de su casa el año anterior, y se encontraba escondida debajo de su cama, aterrorizada por los truenos. Lo que hacía esta situación particularmente peligrosa era que Sofía tenía lo que yo reconocí como sensibilidad electromagnética natural. Algunos niños nacen con esta habilidad que los hace más susceptibles tanto a la influencia de campos electromagnéticos como a convertirse en objetivos preferenciales para las descargas eléctricas. La tormenta estaba literalmente siendo atraída hacia ella. Para protegerla, tuve que hacer algo que Voltaire me había advertido que era extremadamente arriesgado: manifestarme parcialmente en el plano físico. Concentré una porción significativa de mi energía y logré crear una presencia lumínica tenue, pero visible en la habitación de Sofía. Aparecía ante ella como una suave luz dorada que pulsaba rítmicamente, como un corazón de luz. La niña
en lugar de asustarse, se sintió inmediatamente tranquilizada. Su sensibilidad electromagnética natural le permitía percibir mi naturaleza protectora. «Tion, no tengas miedo», le comuniqué a través de modulaciones en el campo eléctrico de la habitación que su mente sensible interpretó como una voz susurrante. «La tormenta no puede lastimarte. Hay alguien cuidándote». Mantuve mi presencia visible durante toda la duración de la tormenta, creando a su alrededor un campo de protección que no solo desvió las cargas eléctricas, sino que también estabilizó su sistema nervioso, calmando su terror. Cuando la tormenta finalmente pasó, Sofía se había quedado dormida pacíficamente, y yo me desvaneció gradualmente, hasta convertirme nuevamente en energía invisible. Esa noche marcó mi primera experiencia comunicándome con un médium sensitivo, aunque Sofía era demasiado joven para comprender completamente lo que había experimentado. Su sensibilidad natural había creado un puente entre nuestras dimensiones que me permitió no solo protegerla físicamente, sino también consolarla emocionalmente. Voltaire estaba impresionado cuando le reporté los eventos de la noche. «Has logrado en una sola misión lo que a la mayoría de nuevos guardianes les toma meses desarrollar», me felicitó. «Tu comprensión científica previa de los fenómenos electromagnéticos, combinada con tu nueva naturaleza energética, te convierte en un protector excepcionalmente efectivo. Pero mi trabajo como guardián de las tormentas era apenas el comienzo». En las semanas que siguieron, Voltaire me enseñó técnicas más avanzadas de comunicación e intervención. Aprendí a trabajar con médiums profesionales, personas que habían desarrollado conscientemente su sensibilidad a las energías espirituales y que podían servir como canales para transmitir mensajes más complejos al mundo físico. Mi primera colaboración significativa fue con una médium llamada Esperanza Maldonado, una mujer de 45 años que vivía en la ciudad de Panamá y que había desarrollado una especialización particular en la comunicación con espíritus relacionados con fenómenos naturales. Esperanza había perdido a su hermano en un huracán cuando tenía 20 años, y desde entonces había dedicado su vida a desarrollar sus habilidades psíquicas para ayudar a otros que habían perdido seres queridos en desastres naturales. Cuando me acerqué a Esperanza durante una de sus sesiones de meditación, ella inmediatamente percibió mi presencia. Su sensibilidad era extraordinaria. Podía no solo sentir mi energía, sino también interpretar las modulaciones complejas que usaba para comunicarme. «Eres diferente a otros espíritus», me dijo durante nuestra primera comunicación real. «Tu energía tiene una cualidad eléctrica. Moriste en una tormenta». A través de Esperanza, pude comenzar a transmitir mensajes más detallados al mundo físico. Ella se convirtió en mi canal principal para advertir sobre tormentas peligrosas, proporcionando información específica sobre ubicaciones y horarios que permitía a las autoridades meteorológicas emitir alertas más precisas. Nuestro sistema de comunicación se volvió extraordinariamente sofisticado. Yo podía transmitir datos específicos sobre presión barométrica, humedad relativa, velocidades de viento y acumulación de cargas eléctricas, información que Esperanza transcribía y transmitía a meteorólogos profesionales que habían aprendido a confiar en sus intuiciones anormalmente precisas. También trabajé para desarrollar mi capacidad de influir en sistemas eléctricos de maneras más sutiles y constructivas. Aprendí a enviar mensajes a través de interferencias electromagnéticas controladas, creando patrones en radios y televisores que médiums entrenados podían interpretar como comunicaciones espirituales. Una de mis técnicas favoritas era modular las luces eléctricas durante las sesiones mediúmnicas. Podía hacer que las bombillas parpadearan en patrones específicos que correspondían a códigos que había desarrollado con Esperanza. Un parpadeo largo seguido de 3 cortos significaba tormenta intensa aproximándose. 5 parpadeos rápidos indicaban peligro inmediato para trabajadores eléctricos. 2 parpadeos lentos y constantes significaban todo despejado.
Mi responsabilidad como guardián energético se expandía constantemente. No solo protegía a individuos durante tormentas específicas, sino que también trabajaba para mantener el equilibrio electromagnético general de la región. Esto incluía compensar las disrupciones causadas por la actividad humana industrial, estabilizar las fluctuaciones en sistemas de distribución eléctrica y mantener abiertas las líneas de comunicación entre diferentes grupos de guardianes energéticos en toda América Central. El aspecto más gratificante de mi nueva existencia era la sensación de propósito absoluto. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades para proteger vidas humanas. Ya no era simplemente un observador científico de los fenómenos eléctricos. Me había convertido en un participante activo en el gran sistema energético que mantiene el equilibrio entre las fuerzas naturales y la civilización humana. Voltaire me había advertido que eventualmente desarrollaría la capacidad de manifestarme más completamente durante las tormentas más intensas, posiblemente incluso apareciendo como una figura humana reconocible para aquellos en peligro extremo. Esa perspectiva me emocionaba enormemente, ya que significaría que podría proporcionar no solo protección física, sino también consuelo emocional directo a las personas que enfrentaran el terror de las grandes tormentas. Mi transformación de ingeniero eléctrico terreno a guardián energético interdimensional estaba lejos de estar completa, pero ya había encontrado una satisfacción y un sentido de propósito que superaban todo lo que había experimentado durante mi vida física. Después de meses operando como guardián de las tormentas en la región centroamericana, había llegado el momento de reflexionar sobre el verdadero significado de mi transformación y compartir las revelaciones más profundas que había adquirido sobre la naturaleza eléctrica de la existencia. Voltaire me había preparado para este momento, explicándome que cada guardián energético eventualmente desarrolla la capacidad de transmitir enseñanzas cósmicas a través de médiums especializados, contribuyendo así a la evolución espiritual de la humanidad. Mi comprensión sobre la naturaleza fundamental de la realidad había evolucionado dramáticamente desde aquella tarde fatídica en Cerro Verde. Lo que inicialmente había percibido como una transformación personal extraordinaria, ahora entendía que era parte de un proceso cósmico mucho más amplio que afectaba no solo a individuos seleccionados, sino a toda la humanidad en su desarrollo evolutivo. La electricidad, había descubierto, no era simplemente una fuerza física como los científicos terrestres la comprenden. Era la manifestación más pura de la conciencia universal en acción. Cada pensamiento genera impulsos eléctricos, cada emoción produce campos electromagnéticos, cada acto de amor o creatividad envía ondas de energía que se propagan a través de dimensiones que la ciencia humana apenas está comenzando a sospechar. Durante mis misiones como guardián, había observado miles de seres humanos en momentos de crisis durante las tormentas. Lo que más me había impactado era descubrir que aquellos que enfrentaban la muerte con serenidad y aceptación generaban patrones electromagnéticos completamente diferentes a los que morían en pánico o terror. Los primeros creaban ondas armoniosas que se integraban suavemente con las frecuencias universales, mientras que los segundos producían disrupciones caóticas que requerían intervención energética para ser estabilizadas. Esto me llevó a una comprensión fundamental. La muerte no es el final de la conciencia, sino una transformación de frecuencia. Aquellos que mueren comprendiendo esto, experimentan una transición suave hacia estados de existencia más elevados. Los que resisten el proceso por miedo o apego material, crean turbulencias energéticas que pueden atraparlos en estados intermedios durante periodos prolongados. Mi trabajo había evolucionado para incluir no solo la protección física durante las tormentas, sino también la preparación espiritual de aquellos que sentía que estaban destinados a experimentar transformaciones similares a la mía. A través de Esperanza Maldonado,
y otros médiums con los que había aprendido a trabajar, comencé a transmitir enseñanzas sobre cómo reconocer y prepararse para estos momentos de transición cósmica. Una de las revelaciones más importantes que había recibido de Voltaire y otros guardianes más experimentados era sobre el papel de las tormentas eléctricas en la evolución planetaria. Cada gran tormenta no es solo un fenómeno meteorológico, sino un evento de recalibración energética que ayuda a mantener el equilibrio electromagnético necesario para sustentar la vida consciente en la Tierra. Las tormentas, me había explicado Voltaire durante una de nuestras sesiones de enseñanza avanzada, son el sistema de limpieza energética del planeta. Así como el cuerpo humano utiliza la fiebre para eliminar toxinas, la Tierra utiliza las tormentas eléctricas para purificar las acumulaciones de energía negativa, generadas por el miedo, la violencia y la destrucción ambiental. Esta comprensión transformó completamente mi perspectiva sobre mi trabajo como guardián. No era solo un protector de vidas individuales, sino un participante en el sistema inmunológico energético del planeta. Cada tormenta que ayudaba a modular contribuía al bienestar general de la biosfera terrestre. También había desarrollado una comprensión más profunda sobre los patrones de reencarnación y evolución espiritual. Los seres que experimentan transformaciones eléctricas como la mía no son almas ordinarias en su primer encuentro con estos fenómenos. Somos conciencias que han estado trabajando durante múltiples vidas para desarrollar la resonancia energética necesaria para esta transformación. En muchas vidas anteriores, había sido atraído hacia profesiones y situaciones que me exponían a energías eléctricas. Había sido herrero en épocas antiguas, forjando metales con fuego y desarrollando sensibilidad a las corrientes energéticas. Había sido alquimista en el Renacimiento, experimentando con la transmutación energética. Había sido uno de los primeros electricistas en el siglo XIX, trabajando con las tecnologías primitivas que comenzaron a revelar los secretos de la electricidad. Cada vida había sido una preparación gradual, desarrollando capas de comprensión y resonancia, que eventualmente culminarían en mi transformación en Cerro Verde. Voltaire me había mostrado cómo acceder a estos recuerdos de vidas pasadas, y la experiencia había sido reveladora y profundamente conmovedora. Ver el hilo conductor que conectaba todas mis existencias me ayudó a comprender que lo que había experimentado no era un accidente cósmico, sino la culminación natural de un proceso de desarrollo espiritual que había estado ocurriendo durante milenios. Esta perspectiva eliminó cualquier vestigio de trauma o pérdida que pudiera haber sentido por mi muerte física. En su lugar, experimentaba una profunda gratitud por haber alcanzado finalmente el estado de existencia hacia el cual había estado evolucionando durante tantas vidas. Una de mis responsabilidades más importantes como guardián experimentado era preparar a otros para sus propias transformaciones. No todos los que estaban destinados a convertirse en seres de energía morirían por electrocución. Algunos experimentarían transformaciones durante meditaciones profundas, otros durante experiencias cercanas a la muerte, y algunos durante momentos de éxtasis espiritual intenso. A través de mis comunicaciones con médiums, había comenzado a identificar a individuos que mostraban los signos de estar preparándose para estas transformaciones. Solía manifestarme sutilmente en sus sueños, preparándolos gradualmente para lo que estaba por venir. Estas preparaciones eran cruciales, ya que aquellos que comprendían previamente la naturaleza de la transformación la experimentaban con mucha menos resistencia y trauma. Mi trabajo con Esperanza había evolucionado hacia sesiones regulares, donde canalizaba enseñanzas específicas sobre la naturaleza eléctrica de la conciencia. Estas sesiones se habían convertido en la base de un nuevo sistema de comprensión espiritual que Esperanza compartía con un círculo creciente de buscadores espirituales en Panamá y toda América Central. Una de las enseñanzas más importantes que transmitía a través de ella era sobre cómo las personas podían desarrollar conscientemente su sensibilidad electromagnética.
La mayoría de los seres humanos tienen esta capacidad latente, pero la cultura moderna, con su énfasis en lo puramente material, tiende a suprimirla. A través de prácticas específicas de meditación y atención consciente a los campos energéticos, las personas podían comenzar a percibir las corrientes invisibles que conectan todas las formas de vida. Cada ser humano transmitía a través de esperanza. Es tanto un receptor como un transmisor de energía electromagnética. Cuando aprenden a sintonizarse conscientemente con estas frecuencias, pueden comenzar a comunicarse directamente con nosotros los guardianes, recibir orientación durante las tormentas e incluso desarrollar habilidades de precognición relacionadas con fenómenos eléctricos. También había desarrollado técnicas para ayudar a las personas a superar el miedo a las tormentas eléctricas. El miedo, había descubierto, crea campos electromagnéticos caóticos que paradójicamente aumentan las posibilidades de ser alcanzado por un rayo. En contraste, la calma y la reverencia hacia las tormentas crean campos armoniosos que actúan como protección natural. A través de esperanza, enseñaba ejercicios específicos de respiración y visualización que las personas podían usar durante las tormentas para sincronizarse con las frecuencias protectoras. Estos ejercicios no solo proporcionaban seguridad física, sino que también convertían la experiencia de una tormenta en una oportunidad de crecimiento espiritual y conexión con las fuerzas cósmicas. Una de mis revelaciones más profundas había sido sobre la conexión entre las tormentas eléctricas y los momentos de inspiración creativa humana. Había observado que muchos artistas, escritores, científicos e inventores experimentaban sus momentos de mayor creatividad durante o inmediatamente después de tormentas intensas. Esto no era coincidencia. Las descargas electromagnéticas de las tormentas estimulaban áreas específicas del cerebro humano asociadas con la intuición y la creatividad. Las tormentas, explicaba a través de mis comunicaciones mediúmnicas, son regalos del cosmos para estimular la evolución de la conciencia humana. Durante estas manifestaciones de poder eléctrico, las barreras entre las dimensiones se vuelven más permeables, permitiendo que ideas e inspiraciones de planos superiores fluyan más fácilmente hacia la conciencia terrestre. Esta comprensión había llevado a desarrollar un nuevo aspecto de mi trabajo como guardián: facilitar estas transferencias de inspiración durante las tormentas. Cuando detectaba la presencia de individuos creativos durante eventos eléctricos intensos, trabajaba para crear campos electromagnéticos específicos alrededor de ellos que amplificaran su receptividad a las frecuencias inspiracionales. Algunos de los avances científicos y artísticos más importantes en América Central durante los últimos meses habían sido facilitados por mis intervenciones silenciosas durante tormentas. Un joven inventor costarricense había desarrollado un nuevo tipo de panel solar más eficiente, después de una sesión de inspiración que yo había facilitado durante una tormenta en San José. Una poetisa guatemalteca había escrito una serie de poemas sobre la conexión entre naturaleza y espiritualidad después de una experiencia similar durante una tormenta en las montañas de Quetzaltenango. Mis comunicaciones con otros guardianes de diferentes regiones del mundo me habían revelado que este fenómeno de facilitación creativa era una responsabilidad universal de nuestro tipo de seres energéticos. Éramos no solo protectores, sino también catalizadores de la evolución humana, trabajando silenciosamente para acelerar el desarrollo de la conciencia planetaria. La perspectiva más amplia de mi trabajo había evolucionado hacia una comprensión de que la humanidad se encontraba en un momento crucial de su desarrollo evolutivo. Las frecuencias electromagnéticas del planeta estaban cambiando, preparándose para una transformación masiva de conciencia que ocurriría durante las próximas décadas. La Tierra misma transmitía en mis enseñanzas más avanzadas. Está evolucionando hacia un estado de conciencia superior.
Las tormentas eléctricas que están volviéndose más frecuentes e intensas son síntomas de esta transformación planetaria. Aquellos que aprendan a armonizarse con estas nuevas frecuencias experimentarán una expansión extraordinaria de sus capacidades conscientes. Mi mensaje final para la humanidad, transmitido a través de múltiples mediums en toda América Latina, era un llamado a la preparación consciente para esta transformación. Las personas necesitaban comprender que los fenómenos electromagnéticos no eran fuerzas para temer, sino oportunidades para evolucionar hacia estados superiores de existencia. Cuando vean rayos iluminar el cielo, era mi mensaje de despedida en cada comunicación. Recuerden que están presenciando la manifestación visible de la fuerza creativa del universo. No se escondan con miedo, sino abran sus corazones y mentes a las posibilidades infinitas que estas energías representan. Nosotros, los guardianes de las tormentas, estamos siempre con ustedes, protegiendo, guiando y facilitando su crecimiento hacia la luz infinita que es su verdadera naturaleza. La comprensión de que mi transformación personal era parte de un despertar planetario mucho más amplio llenaba mi existencia energética con un propósito y satisfacción que trascendían cualquier cosa que hubiera experimentado durante mi vida física. Ya no era Ramiro Sandoval el ingeniero, era una chispa consciente de la electricidad cósmica, trabajando eternamente para facilitar la evolución de toda la vida hacia estados cada vez más elevados de luz, amor y comprensión universal.